evolución de las especies. No hay otra forma de imaginar la vida sino es a través de la conformación de individuos. Y cuando las membranas se establecieron hace millones de años, tal vez hace unos 3.800 millones de años, permitieron el inicio de la vida, porque permitieron la individualidad de un conjunto de procesos, de sustancias, de organelos que podían desarrollar su metabolismo de una forma individual y interaccionar con el medio ambiente. El inicio de la conformación de estos individuos, de estas células a partir de las membranas, tiene un principio básico que es la estructura que tienen los ácidos grasos. Ustedes conocen que un ácido graso es una cadena hidrocarbonada que podemos visualizarla acá de una forma más compleja, en la cual existe una cabeza que es el grupo ácido carboxílico, que es una región polar y a veces de comportamiento iónico. Acá. Y también en forma más compleja que un ácido graso, porque estos son fosfolípidos, una cadena hidrocarbonada hidrófoba. Cuando estos ácidos grasos primitivos, se ponían en contacto, tenían la particularidad de organizarse espontáneamente en una doble capa lipídica, como la vemos acá, porque si tenemos en cuenta que aquí hay agua y aquí abajo hay agua, entonces podemos entender mejor que estas moléculas de ácidos grasos primitivas se organizaron de tal forma que estuvieran cómodas, digamos, con el medio externo y con el medio interno. La región polar en contacto con el agua, que es un dipolo, el polo positivo con el polo negativo, por fuera y por dentro. Entonces, esto organizó a los ácidos grasos en una doble capa en forma espontánea. Este fue un proceso, pienso yo, que no fue demasiado complejo comparado con la evolución de otros, o el aparecimiento y evolución de otros compuestos, como es el ARN y posteriormente las proteínas. Entonces, así fue el origen, probablemente, hace muchísimo tiempo de las membranas, y con el tiempo estas han ido complejizándose de una forma increíble, que ahora podemos imaginarnos con bueno, aquí no imaginarnos, sino estamos viendo una fotografía electrónica de cómo es la parte externa de una membrana. Imaginarnos como si fuera un bosque tupido, lleno de una cantidad increíble de sustancias que están en la superficie y que atraviesan la membrana y que tienen una relación con el interior. Entonces, las células son ahora muy complejas, tienen una gran cantidad de sustancias, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, que tienen funciones varias. Así debemos imaginarnos realmente una membrana, ¿no? Como está aquí a la izquierda. Hemos visto varias funciones. Para los que no estuvieron en la anterior clase, estoy haciendo un resumen de los dos videos que hemos visto. Una de las funciones iniciales que tienen las membranas es de compartimentalizar, es decir, permitir que se convierta en un individuo que esté, o que tenga, mejor dicho, la capacidad de relacionarse con el medio, pero que también esté evitando que el medio esté indiscriminadamente en contacto con el interior. Entonces forman compartimientos, forman los primeros individuos que luego se han organizado después de mucho tiempo en organismos pluricelulares hasta el desarrollo final que tenemos acá con la especie humana. Como hemos visto en la imagen anterior, permiten que se conforme una región, un andamiaje, un andamio en el cual se establecen una serie de sustancias proteicas, hidratos de carbono, lipídicas y colesterol, donde
se desarrolla una gran cantidad de procesos bioquímicos de contacto, de intercambio de iones, de sustancias, de aminoácidos. Entonces, esa es la otra función que adquieren y que tienen las membranas de nuestras células. A medida que pasaba el tiempo, las células permitieron una permeabilidad selectiva, impidiendo que pase cualquier sustancia y permitiendo a través de una serie de canales, de transportadores de carácter proteico, casi todos, el ingreso o la salida de sustancias tóxicas, el ingreso de alimentos, de aminoácidos, de glucosa, de iones, a través de la complejización de las membranas mediada por las proteínas de membrana, principalmente. Y el contacto también con el medio a través de los hidratos de carbono relacionados con las proteínas. Acabamos de mencionar de una forma rápida la función de transporte que tienen las membranas a través de sus componentes, a través de su estructura. Y los receptores de señales. Las células de un organismo pluricelular necesitan relacionarse con otras células y con otras regiones del organismo. Necesitan estas células relacionarse con el medio externo para poder desarrollar adecuadamente sus procesos metabólicos, por ejemplo, a través de citocinas, a través de hormonas o a través de señales eléctricas, que son los mecanismos que organismos grandes que tienen millones de células utilizan para poder funcionar adecuadamente, para desarrollar su metabolismo en las regiones periféricas y en contacto con regiones alejadas, como en el caso de la relación que existe entre el sistema nervioso central, el periférico y los demás sistemas que tiene el ser humano. Y lo hemos dicho ya de una forma rápida también, moléculas de contacto con otras células. Por ejemplo, en el campo de las células que circulan en la sangre, los leucocitos, tenemos los linfocitos B, que tienen en sus membranas receptores moleculares de carácter proteico que permiten contactar con, por ejemplo, con linfocitos T helper para poder adecuar su respuesta inmunológica cuando existe la necesidad de ello. Entonces, también las moléculas de contacto con otras células. Hemos visto la composición, básicamente es una doble capa lipídica, en la cual los fosfolípidos son la estructura básica. Estos fosfolípidos son de varias categorías. Son principalmente la fosfatidilcolina, la fosfatidiletoanolamina, el fosfatidilinositol, son algunos de los fosfolípidos que conforman la parte principal de la membrana celular. Como el nombre sugiere, tienen un grupo fosfórico o más grupos fosfóricos, los ácidos grasos, más colina, en este caso etanolamina, inositol, conforman esta imagen que tenemos a la derecha. Hemos visto también que las proteínas se clasifican de varias formas, como proteínas transmembrana, las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Esta clasificación básica podemos verla aquí a la derecha, donde tenemos una proteína periférica hacia el lado externo, también hay proteínas periféricas hacia el lado interno de la célula. Las
proteínas transmembrana, como esta acá, que atraviesa toda la membrana, tiene una parte externa y una parte interna, y las proteínas integrales, que están integradas dentro, lo que significa la membrana, aunque no son transmembrana. En esta estructura tenemos las glucoproteínas, que son la asociación de hidratos de carbono como la glucosa y la galactosa. Acá tenemos representación de alguno de estos monosacáridos relacionados a una proteína. Cumplen funciones de contacto, de reconocimiento principalmente. Los glucolípidos, aquí tenemos por acá una representación de un glucolípido, lo mismo hidratos de carbono de tipo galactosa y glucosa, unidos a los lípidos que también tienen esa función de reconocimiento principalmente. Y el colesterol, no tenemos imágenes acá de colesterol, pero el colesterol embebido, incluido en la doble capa, y que le da una mayor o menor fluidez a la membrana. Cuanto más colesterol tiene una membrana, más rígida es. Cuanto menos colesterol, como es el caso de la membrana de la mitocondria, menos rígida, más fluida. Bien. Ok, tenemos ahora lo nuevo que vamos a ver hoy día en relación a los receptores de señales químicas, que es una parte importante para conocer cómo es la bioquímica celular y de nuestro organismo, pero también para poder entender cómo los fármacos pueden interactuar con el organismo para obtener un efecto metabólico terapéutico. Básicamente, tenemos que las señales químicas tienen que ver con el fenómeno de un emisor, quien manda la señal, por ejemplo, una neurona a otra neurona, o por ejemplo el páncreas, el glucagón, para que las células hepáticas reciban la señal respectiva. Tenemos acá el emisor, el canal mediante el cual se manda la señal, una vía eléctrica, por ejemplo, a través de un nervio o a través de la sangre, el mensaje que se quiere, glucogenólisis, gluconeogénesis, por ejemplo, a través de la estructura del código, a través de la estructura de la señal química del ligando de la neurona y el receptor, la célula o el tejido que recibe la señal. Eso es básico en el mundo microscópico y en el mundo de nosotros como seres humanos. Los receptores y los ligandos. Ligando vamos a llamar a la señal química y el receptor, la molécula que se encarga de recibir la señal. Vamos a ver que en general tenemos como receptores las enzimas, las proteínas de transporte, y los receptores de membrana. Vamos a ver eso en las siguientes imágenes. Las enzimas. Aunque una gran parte de las enzimas se encuentran en el interior de las células, catalizando una multitud de procesos metabólicos, en las membranas también existen enzimas. Las enzimas de membrana tienen la función de catalizar la multitud de reacciones que han visto ustedes en esta imagen, de esa especie de bosque que hay en la superficie de la membrana, en el interior de la membrana y hacia el interior de la célula, hacia el citosol. Entonces catalizan la síntesis de proteínas, de
y de glucoproteínas. De glucoproteínas y colesterol, aunque el colesterol se sintetiza en otra región. Básicamente eso. Entonces, hay muchas enzimas que están trabajando en las membranas produciendo esa cantidad de sustancias que hemos mencionado. Las proteínas transportadoras tienen la misión de convertir a la célula en una célula con una membrana semipermeable. Estas proteínas van a transportar nutrientes transportan iones, transportan electrones y para ello se sirven proteínas canales. Entonces, proteínas canales iónicos de transporte activo y a favor de gradiente de concentración. Y no permiten el paso de sustancias que no tengan alguna función específica. No permiten el paso de sustancias en forma directa de carácter hidrófilo. Y si las sustancias apolares. Ejemplo, los corticoides, que son fármacos que tienen la característica apolar y que pueden atravesar directamente las membranas. Las proteínas transportadoras. Veremos una imagen de una proteína transportadora que utiliza energía, la proteína bomba, sodio, potasio, ATPase, y la función que tiene un fármaco muy importante que se llama digoxina. Es un fármaco que aumenta la fuerza de contracción del corazón, por eso es un fármaco inotrópico. Este fármaco está indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y le permite al corazón aumentar la fuerza de contracción en esas situaciones. El mecanismo de acción es que se convierte en un inhibidor de la bomba sodio, potasio, ATPase. Veremos cómo funciona eso. A la izquierda tenemos la representación de la doble capa lipídica en amarillo. En rojo anaranjado, la proteína bomba sodio, potasio, ATPase. Tenemos la representación del ATP, que es la energía necesaria para que se bombee el sodio en verde, saliendo del interior de la membrana, 3 moléculas de sodio, y permitiendo el ingreso de potasio en azul, 2 moléculas de potasio. El gradiente es un mayor gradiente en la parte externa de la membrana para el sodio, por eso se necesita una bomba que saque contragradiente de concentración, y lo inverso en relación al potasio, que tiene un mayor gradiente en el interior y que por ello se necesita una bomba con el gasto de energía para hacer ese proceso. Este es un fenómeno que ya lo conocen bastante ustedes y que permite la repolarización de las membranas de las células cuando ésta se ha despolarizado y ha mandado una señal química, una señal eléctrica, perdón, a través de un nervio o a través de un axón a otra neurona.
Entonces, este fenómeno tiene que ocurrir muy rápidamente, pero a veces se requiere interferirlo, como en el caso de la digoxina, que va a interferir, que va a inhibir esta bomba. Esta bomba va a dejar de funcionar por efecto de este fármaco para obtener lo siguiente. Aquí tenemos la imagen, perdón, a la derecha de la bomba sodio-potasio ATPase, una X que indica que está inhibido este proceso. Cuando el proceso se inhibe, aumenta la concentración de sodio que no puede salir normalmente hacia el exterior de la célula, y ese aumento va a desencadenar la activación de lo que llaman el intercambiador sodio-calcio. Es decir, al no poder salir el sodio mediante la bomba, entonces sale mediante otro proceso que se llama el intercambiador. Sale sodio, pero con la condición de que se acompañe esa salida con calcio. Y el calcio entonces aumenta de una forma anormal de concentración en el músculo cardíaco, estamos hablando del músculo cardíaco, lo que va a aumentar la fuerza de la contracción. Así la digoxina está convirtiéndose en un fármaco que aumenta la fuerza de contracción, por eso es un fármaco inotrópico. Ese es un ejemplo clínico de la importancia en la clínica, ¿no?, de las proteínas transportadoras y fármacos que interfieren en ella. Un otro caso clínico es lo que sucede con la cocaína, este fármaco o esta droga, y las anfetaminas. Ambos, cocaína y anfetaminas, tienen como efecto la excitación del sistema nervioso central. A nivel local, la cocaína tiene el efecto anestésico, pero en el cerebro tiene el efecto de estimular a través de inhibir el transporte de adrenalina, de dopamina, de serotonina también, pero nos interesa la adrenalina fundamentalmente. ¿Qué es lo que hace? La cocaína y las anfetaminas impiden la recaptación de adrenalina y de dopamina. ¿Qué significa eso? Cuando se lanza al medio en el sistema nervioso central adrenalina a partir de las vesículas que acumulan en el botón terminal, esta tiene que ser inmediatamente recaptada. Es decir, una parte se va a degradar y otra parte, si seguimos esta flecha anaranjada, se recapta y se vuelve a guardar. De esta manera, el organismo economiza energía. La adrenalina, dopamina y otros neurotransmisores en parte se degradan después de que han concluido su acción, la acción para la cual fueron liberadas al medio. Una vez que sucede eso, una parte se degrada, pero la otra parte se guarda. Lo que hace la cocaína y las anfetaminas es bloquear en blanco la representación de cocaína o de anfetaminas, como la metilanfetamina. Van a ir a bloquear los canales proteicos por donde se guarda, por donde ingresa nuevamente al botón sináptico para guardarse en las vesículas. Bloquean esto y tenemos como resultado un aumento de la concentración más prolongado de la adrenalina y los efectos en la excitación del sistema nervioso central. Es otro ejemplo de cómo farmacológicamente podemos nosotros interferir en el metabolismo a través de estas proteínas transportadoras de membrana. El tercer grupo que vamos a ver es el de los receptores de membranas. ¿Receptores de qué? De señales endógenas, nuestros ligandos, o de fármacos, en este caso para obtener un resultado terapéutico. Acá vamos a estudiar 4 categorías
los canales iónicos activados por voltaje, los canales iónicos activados por ligandos, es decir, por moléculas, los receptores acoplados a proteína G, PG, receptores con actividad sinasa y finalmente los receptores nucleares. Tenemos que previamente ver que la comunicación entre células, entre tejidos, ya sea de la periferia o sean de regiones lejanas del organismo, por ejemplo, desde el sistema nervioso central hacia la periferia, o entre células cercanas o vecinas, tiene varias características. En algunos casos, la comunicación debe ser y es rápida, por ejemplo, entre el sistema nervioso central y el periférico a través de las neuronas y de sus prolongaciones, los nervios. Son comunicaciones que van a utilizar para su rapidez los canales iónicos activados por voltaje principalmente. La comunicación lenta puede tener dos categorías, una comunicación lenta de segundos y minutos a través de citocinas. Por ejemplo, la liberación de histamina por los mastocitos va a tener un efecto en segundos en la periferia, es decir, alrededor de donde se ha liberado esta histamina. Y una comunicación más lenta que puede demorar minutos y horas cuando estamos hablando de las hormonas. Hormonas que se liberan a nivel de la hipófisis anterior van a tener efecto de una forma más lenta, a distancia. Por ejemplo, la que estimula la glándula tiroides tiene que viajar por la sangre hasta las células tiroideas y ahí va a demorar todavía el proceso metabólico para el cual ha sido desarrollada esa hormona. Las señales químicas, los ligandos que hemos mencionado, son pues una multitud. Tenemos, para hablar de ligandos endógenos, la adrenalina, la dopamina, glucagón, acetilcolina, serotonina, el ácido gamma aminobutírico, el aminoácidos neurotransmisores como el glutamato, la glicina, aspartato, proteínas, péptidos, prostaglandinas, tromboxanos, interleucinas. Entonces, es nada más para llamar la atención de que existe una cantidad importante de diferentes señales químicas para diferentes procesos metabólicos. Y tenemos también una gran cantidad de fármacos. Unos de ellos son los agonistas, es decir, estimulan una respuesta, y otros se llaman los antagonistas, que inhiben una respuesta normalmente fisiológica. Entonces, son sustancias capaces de inhibir o estimular procesos metabólicos. Estos ligandos endógenos o fármacos van a actuar a través de receptores, y como les dije hace un rato, si tenemos un receptor acá y aquí el ligando, vamos a tener un efecto en forma directa, como por ejemplo la apertura o cierre de canales, o a través de procesos de transducción que son más lentos, como la activación o inhibición de enzimas, la modulación del grado de apertura de los canales iónicos, transcripción del ADN. Y los antagonistas, aquí tenemos la representación de un antagonista, impidiendo que el ligando actúe, ocupa el sitio receptor de la proteína, dejando sin efecto y bloqueando a los mediadores endógenos. Hemos visto un ejemplo de un antagonista directo, que es la digoxina, que lo que hace es cerrar o impedir que funcione la bomba sodio-potasio ATPase. Ok, vamos a quedarnos acá, muchachos. Son las 7:20. Continuamos el día de mañana
viernes.